Aquí juntos para alabar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Espero que todos hayan ya tomado una siestecita. Yo me la tomé, no sé usted. Y descansar un poco el cuerpo, ¿verdad? Para que así estemos ya atentos y listos para escuchar la palabra de Dios. Amén. Pero antes de empezar nuestro estudio hoy en esta ocasión, vamos a Dios en oración, vamos a orar. Bendito y eterno Padre, le damos gracias en esta ocasión porque nuevamente, eterno Dios, nos ha traído a este local con el propósito, eterno Padre, no solamente de tener compañerismo uno con el otro, sino que poder sentarnos, eterno Padre, y escuchar una porción más de su santa palabra. Al hacerlo, eterno Padre, sabemos bien que varias cosas son necesarias, eterno Dios, y necesitamos su ayuda para que todo esto se lleve a cabo. En primer lugar, eterno Padre, esperamos que usted esté con este servidor suyo en esta ocasión, que me ayude, eterno Dios, a recordar las cosas que usted ha puesto en mi mente, en mi corazón, eterno Dios, las cuales quiere que en esta ocasión venga a elaborar para que todos nosotros vengamos a aprender, eterno Padre, de lo que tu palabra nos enseña concerniente al estudio que vamos a tener. Te ruego que esté con mis palabras, con mis pensamientos, para que así, eterno Dios, no se siembre ningún tipo de confusión, sino que se pueda aclarar todo bien, eterno Padre, que se pueda substanciar, eterno Dios, con tu palabra, para que así, eterno Dios, la podamos tomar en nuestra mente y corazón, y poder, eterno Dios, no solamente dejar que tu semilla, tu palabra, venga a germinar en nuestra vida, sino que también, eterno Dios, la podamos usar cuando el tiempo oportuno, eterno Padre, se nos presente delante de nosotros. Eterno Dios, sabemos bien que necesitamos la ayuda también, todos nosotros que vamos a escuchar, eterno Padre. Ya ve que en ocasiones nos gana el cansancio y otras cosas, eterno Padre, que viene a entenebrecer nuestra mente para no escuchar, para no entender bien lo que usted nos habrá de comunicar. Y queremos, eterno Padre, que nos ayude para poder estar libres, prestos, listos, eterno Dios, para poder no solamente escuchar, sino que entender y poder, eterno Padre, llegar a la conclusión correcta que usted quiere que nosotros lleguemos en su palabra. Le pidemos esto, eterno Dios, para que así pueda tener fruto en nuestra vida. Le rogamos todo esto en el bendito nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Esta mañana, hermano, pero en esta tarde, todo dormido. En esta tarde, ¿verdad? Queremos estudiar un estudio que yo sé bien que nos va a ayudar. He estado meditando sobre esto ya por algunos días y pues simplemente le he intitulado a este estudio Construyendo nuestras defensas que necesitamos nosotros para combatir aquellas cosas que atacan nuestra espiritualidad. Construyendo aquellas cosas que necesitamos nosotros para la defensa de nuestra vida espiritual. Todos nosotros sabemos bien de que en nuestra vida espiritual vamos a tener bastantes luchas. El apóstol Pablo claramente nos enseña que desde el momento que él empieza, comienza a tener luchas en su vida. Y miramos nosotros que esto, ¿verdad?, es algo que usted y yo debemos de notar también que habrán de ocurrir en nuestra vida. Yo no entiendo por qué los predicadores denominacionales, ¿verdad?, como hace ayer o esta mañana, no recuerdo cuándo, estaría la troca, prenda la troca, estaba ahí hablando una persona y estaba diciendo que solamente llamaran cierto número, ¿verdad?, y que él les iba a ayudar para que tuvieran prosperidad, para que su vida tuviera éxito y bueno, se alarga diciendo muchas cosas. La palabra del Señor no nos promete a nosotros nada de esto. Es consecuencia de nuestra vida que nosotros vamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, sí,
pero Dios no nos promete nada de esto. E incluso dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 12, todo el que desee vivir piadosamente habrá de sufrir persecución. Y Jesús le dice a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 18, si a mí me persiguieron, a ustedes también los va a perseguir el mundo. Solo que en base a estos versículos tenemos que entender que nuestra vida cristiana es una vida en donde vamos a empezar a luchar desde el principio, que Dios nos viene a añadir a su iglesia, como dice Hechos capítulo 2, versículo 47. Por lo tanto, entonces, usted y yo necesitamos que comprender que hay defensas que tenemos nosotros que construir en nuestra vida para que así podamos nosotros crecer espiritualmente. Porque Satanás nos va a estar atacando a cualquier momento. Si Satanás, al entender que Jesucristo tenía una naturaleza humana, desde el momento que Él fue bautizado en Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17, comienza los ataques hacia Jesucristo en Mateo capítulo 4. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué esperamos nosotros? Nosotros también tenemos que tener cuidado desde el momento que somos trasladados de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Colosenses 1:13. Nosotros también vamos a pasar por lo mismo. Por lo que entonces tenemos que construir defensas hacia los ataques que vamos a recibir durante nuestra vida cristiana. Y primeramente quiero empezar con los ataques y después vamos a llegar en cómo podemos construir nuestras defensas espirituales. Pero los ataques son de afuera y son de adentro. El apóstol Pablo le dice a los ancianos de Éfeso, les hace llamar a la ciudad de Mileto. Hechos capítulo 20 y versículo 29 en adelante. El apóstol Pablo les recuerda a estos hermanos ancianos que los ataques habrán de venir de afuera. Pero también dice, dentro de vosotros se levantarán hombres perversos que habrán de establecer perversidades. Es decir, que habrán de establecer cosas que habrán de perjudicar la salud espiritual de la congregación. Y claro que sabemos bien que ejemplos hay en el Nuevo Testamento en donde esto ocurrió. En la mañana mencionamos algunos de ellos, pero quiero también añadirle a ese grupo, ¿verdad? A Himeneo y Fileto, 2 Timoteo capítulo 2, versículos 17 y 18, en lo cual dice la palabra del Señor que algunos dentro del cuerpo de Cristo Jesús se desviaron de la fe y de la verdad. Solo que habrá de venir peligros dentro de entre nosotros. Y dentro de entre nosotros, de la iglesia, ¿verdad? Pues va a haber bastantes cosas, podemos hablar de bastantes cosas. Lo que más está atacando a la iglesia en nuestros días es el postmodernismo. Esto fue algo que empezó en los 70s, pero que todavía está fuerte dentro de la iglesia de Cristo. Y simplemente es en donde la verdad pues depende en cada uno de la persona. La verdad depende en cada uno de nosotros. Lo que yo digo puede ser verdad y lo que tú dices necesariamente no puede ser mi verdad. Es simplemente lo que se está enfatizando. Ellos atacan de que en la Biblia no hay ninguna verdad absoluta. Pero ¿qué vamos a hacer con los versículos de Juan capítulo 1, versículo 17? En donde dice la palabra del Señor que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo con varios propósitos y uno de ellos fue de enseñar la verdad que ya se había corrompido. Todos entendemos bien que para el tiempo de que Jesucristo llega a este mundo, ya estaba la Misna, ya estaba el Talmud, y había varios comentarios de los judíos, que no era la verdad, sino que eran comentarios de los judíos, de los rabí. Y Jesús vino para demostrar la verdad absoluta, de no depender en esas interpretaciones judaicas. Por eso es que cuando se le presenta la pregunta a Jesucristo concerniente al divorcio,
en Mateo capítulo 19, y que los judíos le dicen a Jesucristo, bueno, ¿y tú qué piensas de esto? Noten a dónde se va Jesús. No se va a la ley de Moisés. Dice, al principio no fue así. Al principio Dios dio la verdad. Esa verdad nunca fue quitada, sino que la ley de Moisés fue añadida a esa verdad. Y Pablo lo demuestra en Gálatas capítulo 3 y versículo 19. Cuando él presenta varios argumentos concernientes a la ley de Moisés, entonces hace la pregunta retórica, bueno, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y luego dice en el versículo 19, la ley fue añadida. Noten, fue añadida, y cuando es añadida quiere decir que algo ya existía. Y la pregunta es, ¿qué es lo que existía? La ley de Dios, la verdad. Fue añadida a lo que ya existía para que así pudiera detener la transgresión y el pecado, para que no ocurriera lo que ocurrió en Génesis capítulo 6 y versículo 5, en donde el ser humano ya abiertamente, ¿verdad?, vino quitarle los frenos a la vida y comenzaron a pecar pues demasiado. Por lo que entonces miramos nosotros que esto es lo que miramos nosotros que es el postmodernismo, que cada quien tiene su propia verdad y que no hay ninguna verdad absoluta. Y este pensamiento no es algo nuevo, hermanos, sino que existió en el tiempo de Pilato. ¿Recuerdan cuando se presenta ante Jesucristo ante Pilato? En Juan capítulo 18, varias preguntas le hace Pilato, y una de ellas fue, ¿verdad? Y Jesucristo le contesta que él vino para enseñar la verdad. Y Pilato pregunta, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Versículo 38, Juan capítulo 18, versículo 38, ¿qué es la verdad? Solo que entonces miramos nosotros que esto también está atacando a la iglesia, y tenemos nosotros que construir defensas en contra de todo esto. Porque hoy en día existe solamente una verdad absoluta. Y esa verdad absoluta se tiene y se puede conocer. Juan capítulo 8, versículo 32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No está diciendo verdades, sino que verdad, la verdad de Dios. Pero también tenemos el peligro dentro de nosotros concerniente a la indiferencia religiosa. Ya poco a poco estamos mirando que a los feligreses, a los cristianos, muchas veces no nos interesan las cosas de Dios. Como que ya tomamos las cosas de Dios de una manera ligera, ¿verdad? Que no tiene tan importancia en mi vida como lo tiene algo más. Como lo tiene mi esposa, como lo tiene mi esposo, mi familia, etc. Sino que lo que debe ser primero en mi vida es Dios. Lo demás es secundario. Nosotros tenemos que entender eso. Y no importa cómo nos sientamos, no importa qué es lo que tenemos por delante, Dios viene siempre primero en nuestra vida. ¿Qué es lo que dice Mateo capítulo 6 y versículo 33? Buscar pues el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Ahí está dando la importancia en mi vida, que debe ser el enfoque número uno, es Dios. Dios. Mateo capítulo 22, versículo 37, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Esa es la prioridad número uno mía, es Dios. Y lo demás va a ser añadido. Dios sabe bien qué es lo que me falta. Dios sabe bien todo lo que yo necesito en mi vida. Y Él va a procurar en que yo me mantenga con lo suficiente para poder elaborar mi vida y responsabilidades que tengo como padre, como hijo, como abuelo, etc. Él se va a procurar de todo esto. Recuerden que Dios es el que nos da todo. Es David que dice en Salmos 37, versículo 25, he sido joven y ahora soy viejo, y nunca he visto ahí no se usa cristiano, ¿verdad?, pero ningún hijo de Dios que le falte algo en su vida. Porque Dios siempre los mantiene con lo suficiente. Pero nosotros somos los que en ocasiones, ¿verdad?, no entendemos eso. Y por lo tanto, ¿verdad?, viene a existir una indiferencia
en nuestra vida que no procuramos darle lo mejor a Dios. Solo que peligros existen dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y claro, ¿verdad? Que hay peligros concernientes a la doctrina. ¿Cómo tenemos que cuidar la doctrina que Dios nos ha dejado? Porque la doctrina, ¿verdad? La sana doctrina constantemente está bajo ataque. Constantemente. Y puede ser por cualquier cosita pequeña, indiferente, ¿verdad? Pero se tiene que defender. Se tiene que defender. Esto es lo que Dios nos ha dejado. Recuerde, usted y yo, dice la Escritura. Por lo tanto, si sabes cómo comportarse dentro de la casa de Dios, dice 1 Timoteo 3:15, lo cual es la iglesia del Dios viviente, la columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Esa es mi responsabilidad, de mantener. Yo tengo que ser la columna y el baluarte de tener la verdad, la sana doctrina. Noten lo que el apóstol Pablo le aconseja a un joven predicador cuando lo envía, ¿verdad? A encargarse de las congregaciones en Creta. Tito capítulo 2 y versículo 1, considere pues el consejo que le da el apóstol Pablo. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No te envuelvas en fábulas, no te envuelvas en enseñanzas fisiológicas, ¿verdad? No te envuelvas en enseñanzas que son huecas sutilezas, no te envuelvas en ningún tipo de enseñanzas de filosofía, sino que únicamente procura enseñar la sana doctrina. Entonces nosotros tenemos que entender que los ataques existen, son reales, y hoy en día continúan atacando a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo puedo yo construirme de tal manera que pueda yo defender? ¿Cómo puedo construir mi espiritualidad que pueda defenderme o que pueda yo sostenerme fuerte en contra de todos los ataques? En el año 2029 se nos llegó el COVID. Inmediatamente comenzaron a decir que necesitamos que ser vacunados. Algunos se vacunaron, otros no, ¿verdad? Pero mi punto es que necesitamos defensas en contra de ese peligro que nos enfrentamos. Nosotros tenemos que entender que nosotros como cristianos nos enfrentan peligros, los cuales algunos de ellos ya vimos. Y tenemos que construir defensas en contra de todo esto de ello. Entonces, ¿cómo debo yo entonces establecer o qué es lo que debo establecer en mi vida espiritual para que así pueda tener una defensa espiritual fuerte? Bueno, el consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 6, considere pues lo que dice. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y la buena doctrina que has seguido. Noten, aquí hay dos cosas que el apóstol Pablo le trae a la atención de Timoteo, que le ayudó en su vida y de que habrá de ayudar en su vida para que se vaya nutriendo espiritualmente, vaya aumentando las defensas en su vida espiritual para que pueda tratar con todos esos ataques. Número 1, dice el apóstol Pablo, nutrido con las palabras de la fe. Y claro que la palabra fe aquí, ¿verdad? Quiere decir concerniente con aquello lo cual fuiste persuadido y convencido. ¿Qué fue lo que se nos enseñó al principio concerniente a la palabra de Dios? Bueno, se nos enseñó primeramente un plan de salvación. Y es el único plan de salvación que la Biblia nos enseña. Cuando usted lee el libro de Gálatas, ahí se encuentran 3 planes de salvación que el apóstol Pablo está tratando. Y él viene a decir, pero el plan que Jesucristo nos ha dejado es el superior. Por eso Pablo le dice a aquellos discípulos de Juan, que se encontró en la región de Éfeso, Hechos capítulo 19, versículo 1. Le dice, ¿en qué bautismo fuiste bautizado? En esa palabra le está diciendo, ¿eres salvo o no eres salvo? ¿Eres persona que fuiste añadido a la iglesia de Cristo o no?
Porque recuerden que el bautismo de Juan, Marcos capítulo 1, versículo 4, fue para arrepentimiento, pero no fue para añadir al cuerpo de Cristo Jesús. No fue para recibir el Espíritu Santo, como dice Hechos capítulo 2, versículo 38. Fue un bautismo diferente. Por lo tanto, Pablo les hace ver que el bautismo con el cual ellos fueron bautizados no fue un bautismo correcto conforme ahora al tiempo que estaban viviendo. Quizás en un tiempo sí tuvo su propósito, porque ese bautismo de Juan vino directamente de Dios. Isaías capítulo 40, versículo 1 nos enseña de eso. Pero ya en el tiempo del apóstol Pablo, ya ese bautismo ya no tenía validez. Entonces fue bautizado conforme a como la Escritura nos presenta. Solo que cuando habla conforme a las palabras de la fe, está incluyendo el plan de salvación. Y hoy en día hay muchas personas que piensan, ¿verdad?, que son bautizados en las denominaciones y que ya no tienen que hacer nada. Están equivocados. Están todavía fuera del cuerpo de Cristo Jesús. Porque la Biblia enseña en Efesios capítulo 4, versículo 5, que solamente hay un solo bautismo. Y ese bautismo tiene que ser de acuerdo a como la Biblia nos enseña. Un bautismo en donde la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se envuelven. Cuando uno es bautizado, el Padre es el que hace el llamamiento, Efesios capítulo 1, versículo 4. Y también 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. El Padre llama a toda persona que se encuentre en el mundo en pecado. Cristo Jesús vino a derramar su sangre, pero esa sangre únicamente se viene a tener contacto con la sangre de Cristo Jesús en las aguas del bautismo, pero el bautismo correcto es cuando la persona tiene contacto con la sangre de Cristo Jesús. Es algo espiritual que viene a demostrar, ¿verdad?, una justificación. Y claro que lo miramos en 1 Corintios 6, 11 y también Romanos capítulo 3, versículo 24 en adelante. Una justificación con la sangre de Cristo Jesús. El apóstol Juan dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, para que mejor me entiendan este concepto, ¿verdad? Dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice la palabra del Señor lo siguiente. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Estamos hablando ya de un periodo de tiempo del 81. ¿Existiría la sangre de Cristo Jesús para ese tiempo todavía? ¿Traerían los apóstoles un frasco con la sangre de Cristo Jesús y cabe unas gotitas en el agua? No. Algo simbólico, algo figurativo, en donde cuando uno es bautizado, es cubierto con la sangre de Cristo Jesús, es redimido con la sangre de Cristo Jesús. Hebreos 9:14. Es rociado con la sangre de Cristo Jesús. Hebreos 10, 21 y 22. La sangre de Cristo Jesús viene a redimir a la persona. Solo que ahí está la parte de Jesucristo en el bautismo correcto. Y luego el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que santifica, es el que viene a consagrar, es el que viene a apartar. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice que el Espíritu Santo nos viene a trasladar a quien, al que bautiza, nos viene a trasladar donde, al reino de Dios. Ya entonces tiene más sentido Hechos capítulo 2, versículo 47, que es Dios, y ahí la palabra Dios es la palabra Theos, que quiere decir la deidad, es Dios que añade a la iglesia. Entonces estamos hablando de la deidad. Estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto no ocurre en ninguna denominación. Entiéndalo bien. En ninguna denominación ocurre esta añadura de las personas que son bautizadas. Sí, pueden ser remojadas y pueden hacer lo que van a hacer, ¿verdad? Pero no son salvos, de acuerdo a la palabra del Señor. Esto es nutridos con las palabras de fe. Esto es lo que quiere decir esa parte, que estemos correctos y entendidos de que la Biblia habla de cosas específicas y tenemos que hacer todo conforme a como nos enseña el Nuevo Testamento. No podemos quitarle y no podemos añadirle. Por eso es que el apóstol Juan dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 11, probar a todo espíritu. Toda persona que anda enseñando, hay que probarlos para ver si acaso
lo que están enseñando es conforme al Nuevo Testamento. Entonces yo tengo que nutrirme con las palabras para poder contrastar cualquier error que venga a mi vida, que yo tenga los ojos de alumbramiento, como dice Efesios 1:18, para poder ver la verdad y la mentira. Tenemos esa capacidad, la tenemos que ejercer. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 14. Aquellos que con el uso vienen a ejercitar el discernimiento en su vida. Lo tenemos y lo tenemos que usar. Esta es la palabra de Dios, para que nadie nos venga a enseñar ninguna cosa diferente. Y luego dice, nutridos con las sanas palabras, o con las palabras de fe, ¿verdad? Y sanas palabras, que viene a decir la doctrina. La doctrina de Cristo Jesús, ya todos la entendemos. Cuando hablamos del culto de oración, sabemos bien que en Hechos capítulo 2, versículo 42, se hablan de los elementos de la adoración. La cena del Señor, la ofrenda, la predicación, los cantos, la oración, todo eso se tiene que llevar a cabo. Y es interesante que cuando Jesucristo junta a sus discípulos, en Hechos capítulo 1, versículo 3, Él les enseña todo concerniente al reino de Dios. Y la pregunta es, ¿qué les enseñó Jesús en ese momento? Pues lo que enseñan en Hechos capítulo 2, versículo 42. Porque el siguiente versículo, ¿verdad? O el versículo 2 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es la misma doctrina de Jesucristo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice, y les enseñarás. Bueno, el 19 dice, ir por tanto todo el mundo, gozando en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y les enseñarás, versículo 20, todas las cosas que yo os he enseñado a vosotros. Y los apóstoles enseñaron a la iglesia. Todo esto está escrito. Pedro lo pone de esta manera en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas pertenecientes a la vida y a la piedad. Ahí cubre todo. Nos ha sido dado por Dios. Entonces, ¿qué nos falta? Aquí está el libro. Esto es lo que tenemos que estudiar. Aquí está todo. Y claro que tenemos un montón de ayuda, ¿verdad? Están las concordancias, están los lexicons, están los diccionarios, está todo que podemos usar para poder llegar a esa conclusión de la palabra de Dios. Y hablando de eso, llegamos a la segunda cosa que tenemos que hacer. Dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, procurar con toda diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene vergüenza, sino que eres aprobado y que traza bien la palabra de verdad. La palabra procurar en inglés dice study to show the self-approval. Es decir, estudiar. Debemos de ser un estudiante de la palabra del Señor. Un estudiante es aquel el cual viene a recoger toda la enseñanza para que pueda enseñar lo que realmente está aprendiendo y entendiendo. Eso requiere, ¿verdad?, un estudio de palabras. Están los lexicógrafos. Los lexicógrafos son personas, aunque nosotros no seamos personas estudiadas en el lenguaje hebreo o griego, los lexicógrafos nos están enseñando qué es la definición de aquel entonces de la palabra que yo estoy leyendo en ese versículo. Y ya me dan a entender la dirección que tengo que tomar y la enseñanza que tengo que hacer. Por ejemplo, un texto que usamos equivocadamente como iglesia, Mateo capítulo 18, donde dice, donde están 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor con nosotros. Lo enseñamos equivocadamente. No está enseñando, ¿verdad?, concerniente a una adoración. Porque cuando yo digo donde estamos 2 o 3 reunidos, ahí está Dios con nosotros. Y que cuando estoy solo. Yo me acuerdo que cuando iba a Chiapas, allá, a predicar en la selva de Lacandón, ¿verdad?, en veces iba solo. Y ahí en la Ciudad de México, tenía que quedar una noche en un hotel, ¿verdad?, para poder agarrar el avión que iba para Tuxtla Gutiérrez. Y me quedaba solo. Y en ocasiones me tocaba domingo. Yo participaba en la cena del Señor porque llevaba todo lo que era necesario, ¿verdad?, en ese momento.
¿Me quiere decir, tú que me estás diciendo, andan 2 o 3 reunidos, ahí está Dios con eso, que cuando yo estaba solo, Dios no estaba conmigo? ¿Eh? Dios estaba conmigo. Yo sé bien que Dios estaba conmigo. Ese texto no enseña eso. Ese texto está enseñando lo que enseña Hechos capítulo 15, versículo 22 al 28. Que donde están 2 o 3 reunidos y cualquier conclusión que se lleve a cabo conforme a la palabra del Señor, Dios está con uno en la decisión que se haga. Por eso dice, lo que será atado en la tierra será atado en el cielo. Lo que será desatado en el cielo, en la tierra, será desatado en el cielo. Si la congregación llega al punto de que el hermano o hermana ya tiene que ser excomulgado, yo sé que es palabra fuerte, pero la iglesia no viene a excomulgar a nadie, sino que la persona que comete pecado, él o ella se viene a excomulgar de sí mismo en la comunión de los santos. La iglesia solamente está haciendo notorio que ya la persona tomó esa decisión. Y por lo tanto nosotros tenemos que entender que al juntarnos con tal persona, ya nuestra intención debe de ser diferente. Como dice 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 14 y 15, no tratarlo como un enemigo, sino como hermano, pero amonestarle. Es lo que dice la palabra del Señor. Solo que entonces, hay muchas cositas, hermano, que necesitamos que entender concerniente a este punto. Tenemos que estudiar para que podamos enseñar lo correcto del texto. Recuerde lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 1, un texto que hice esta mañana. Nosotros como maestros tenemos que tener cuidado. Porque al enseñar, y si enseñamos equivocadamente, nos estamos condenando. Y estamos también sembrando cizaña en la mente de los oyentes. Los que están oyendo nos van a creer. Y van a hacer lo que nosotros le enseñamos que hagan. Van a seguir al líder. Todo lo que tenemos que tener cuidado. Entonces, la segunda cosa o tercera cosa es de estudiar. Como dice Hechos capítulo 17, versículo 11. Ser nobles en nuestro estudio, más que los de la Tesalónica, sino que ahí en ese versículo 11 está hablando de un pensamiento crítico. Y cuando habla de pensamiento crítico, hermano, es de cuestionar el texto, de cuestionar a la persona que está dirigiendo la palabra, cuestionarlo. Yo tengo el derecho de saber por qué dijo lo que dijo. Y el hermano que enseñó debe dar respuesta. Porque primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, yo soy responsable en dar respuesta en lo que creo y en lo que enseño. Solo que entonces nosotros tenemos que tener cuidado concerniente a eso. Y también miramos nosotros que en la defensa nuestra, ¿verdad? Pues también tenemos que incluir, ¿verdad?, guardar la palabra en nuestro corazón. Salmo 119, versículo 11, nos habla de esto. Colosenses capítulo 3, versículo 16, que la palabra del Señor abunde en vuestros corazones, para que podamos contrarrestar todo aquello lo cual se nos presenta delante de nosotros. Bueno, había otras cosas que decir por el tiempo. Eso me acabó, hermano. Solo que mejor lo concluimos ahí, ¿verdad? Déjenme concluir con lo siguiente. Número 1. Nosotros como cristianos necesitamos que entender que debemos de construir nuestras vidas espirituales con las defensas necesarias para que nuestra espiritualidad se mantenga firme en unidad con Dios. Y la manera en cómo lo hacemos es de que usted y yo debemos de nutrirnos con las palabras de fe y la sana doctrina. Número 3, debemos de estudiar la palabra de Dios correctamente. Por eso es que hay cursos de hermenéutica, de homilética, etc., para que nosotros entendamos lo que la Escritura nos está enseñando. Porque hay textos que vamos a entrar a estudiar que son figurativos. Y ya vamos a tratar con el símile, vamos a tratar con las metáforas, vamos a tratar con las parábolas, vamos a tratar con todo eso, ¿verdad? Y si acaso no entendemos todo esto, entonces vamos a enseñar algo figurativo, literal, y es cuando nos metemos en problemas. Ya vamos a decir que los 144,000 es algo literal,
lo cual no lo es, y ya vamos a designar un cierto grupo, entonces ya estamos equivocados. La Biblia lo demuestra figurativamente. Todo lo que entonces tenemos que prepararnos para que nosotros podamos tener buenas defensas espirituales, para que podamos mantenernos firmes de adelante. En esta ocasión, quiero terminar ofreciendo una invitación. Si entre nosotros se encuentra personas que aún todavía no han obedecido a Cristo Jesús, aquí estamos para ayudarles, amigos. Nosotros no somos mejores que usted, ni pretendemos ser mejor que usted, sino que queremos ayudarle para que usted también esté en el mismo camino que nosotros estamos caminando. Pero tiene un principio, y este principio es en donde usted se rinde a Jesucristo, en donde usted viene a revestirse con Cristo. Y cuando se viene a revestir con Cristo, o la única manera en cómo revestirse con Cristo, es en las aguas del bautismo, dice Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27. Y le invitamos para que venga a revestirse con Cristo, empezar su carrera cristiana, para que nos ayudemos unos a los otros, para que vengamos a combatir juntos. Si usted en esta noche está listo y preparado y entiende todo, le queremos ayudar para que venga a bautizarse. Si no, estamos preparados y listos para ayudarle a llegar a ese punto, a esa comprensión, para que lo haga lo más pronto posible. Si usted es miembro del cuerpo de Cristo Jesús y ha demostrado una indiferencia en su vida, no le ha puesto el 100%, en otras palabras, está viviendo un cristianismo mediocre, no verdadero, auténtico, y en esta noche quiere renovarse, hacer lo mejor para el Señor, que de este momento en adelante usted le dé los 100% al Señor, y quiere empezar, quiere las oraciones de la congregación. Los ancianos de aquí esta congregación están listos para orar por usted, para que les ayude a empezar en su vida de esta manera. ¿Qué dice? Le invitamos, mientras nos ponemos de pie, entramos un canto de invitación.